Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer lo que sería el cover para la tapa del baño. Así se ve por la parte de atrás. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 190 gramos en diferentes colores. También estaremos usando un ganchillo o aguja para tejer de acero. En mi caso, uno de 2.75 milímetros, pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar, vamos a hacer un nudo. Lo apretamos y vamos a levantar 48 cadenas. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar 48. Una vez ya tenemos la cadena, vamos a contar 5 hacia atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. En el número 6 vamos a hacer lo que sería el punto alto. Metemos, sacamos la hebra, la estiramos un poco porque no lo vamos a tejer demasiado apretado y hacemos el punto alto. De aquí en adelante ahora vamos a tejer punto por punto y vamos a hacer 4 puntos altos en total. Ya tenemos el segundo, 3 y 4. Completamos los 4 puntos altos, ahora hacemos una cadena de separación. Saltamos uno en la base y en el siguiente vamos a repetir punto alto. Y vamos a hacer lo que sería otro cuadro, pero esta vez con 10. Ya tenemos 1, 2 y así vamos a hacer hasta que completemos lo que serían 10. Una vez tenemos así 10 puntos juntos, volvemos a hacer cadena de separación. Saltamos uno en la base y en el siguiente comenzamos a repetir lo que sería el cuadro de 10. Completamos los 10 y vamos haciendo así una cadena de separación y al final vamos a terminar con los 4 y la argolla. Cuando llegamos al final, así tendremos 3 espacios o bloques de estos grandes. Ahora hacemos los 4, una cadena de separación y en la última cadena hacemos el punto alto, para que nos quede exactamente como iniciamos. Ahora giramos el trabajo. Aquí encima de este punto vamos a hacer un punto bajo para iniciar y levantamos 2 cadenas que serían el punto alto más una de separación, lazada, y dentro de este espacio vamos a hacer un punto alto. Y ahora continuamos repitiendo los 4 tal y como están, uno encima de cada uno. 1, 2, 3 y 4. Ahora hacemos la cadena de separación, saltamos al próximo para dejar el espacio y continuamos repitiendo punto sobre punto. Ya que estamos llegando al final, vamos a repetir exactamente lo mismo en la parte de arriba, punto sobre punto y espacio sobre espacio. Llegamos al último, repetimos los 4, uno encima de cada uno, pero ahora vamos a hacer lo que hicimos en este, que fue un aumento para tener 5. Ahora hacemos la lazada dentro del espacio, tejemos un punto alto. Ya tenemos 5, una cadena de separación, lazada, y en la tercera cadena vamos a hacer el punto alto. Ahora volvemos a girar y repetimos. Hacemos punto bajo, 2 cadenas que serían para completar el punto, una de separación, lazada, y dentro del espacio volvemos a repetir un punto alto. Continuamos, punto sobre punto, ahora nos van a quedar 6, repetimos todos estos así como están y cuando lleguemos al final volvemos a hacer punto sobre punto, uno en el espacio, cadena de separación y argolla. Entonces vamos a hacer el cambio. Terminada la tercera vuelta, así será
como se verá. Ahora volvemos a girar. Hacemos el punto y las otras 2 cadenas para completar el punto alto. Y ahora vamos a hacer lo que serían otras 2 cadenas de separación. Contamos 1 y 2. En el tercero vamos a hacer un punto alto. Nos va a quedar ese espacio. 1, 2 cadenas de separación. Contamos y hacemos otro punto alto. Donde está el espacio solo, ahí hacemos solamente una cadena, porque lo vamos a mantener hasta el final. Y hacemos el punto solo. Ahora 1, 2 cadenas de separación, saltamos 1 y 2, en el número 3 colocamos un punto alto. Y así vamos a estar haciendo con todos. 2 cadenas, 1 y 2, en el 3 hacemos el punto alto. Y una vez más, 1 y 2, y en el tercero hacemos el punto alto. Nos van a quedar 3 espacios encima de lo que serían los 10 puntos. Continuamos con el espacio pequeño y repitiendo los otros 2 cuadros, pero esta vez solamente vamos a tejer hasta este punto. Vamos a dejar todo este espacio sin tejer. Cuando llegamos hasta el último, así nos quedará. Ahora vamos a girar el trabajo y vamos a regresarnos tejiendo en estos cuadros, dejando el espacio. Hacemos el punto bajo, 2 cadenas que pertenecen al primer punto alto, hacemos lazada y donde están las 2 cadenas de separación vamos a tejer 2 puntos altos, uno por cada uno. 1, 2, encima del punto tejemos punto. En donde están las 2 cadenas, tejemos las 2 cadenas y donde está el espacio, mantenemos el espacio. Solamente rellenamos lo que serían los cuadrados grandes y mantenemos el espacio. Así hasta que lleguemos al final. Después de haber repetido, ahora llegamos a la parte de final. Hacemos punto sobre punto, 2 en las cadenas de los espacios y 1 en el punto. Pero tenemos que completar 7, así que vamos a hacer 3 en estas cadenas. Hacemos uno, en la próxima hacemos otro y el otro lo hacemos ahí pegado o lo pueden hacer por fuera. Ya tenemos 7. Ahora hacemos una cadena de separación y contamos 1 y 2 en la segunda cadena. Hacemos lo que sería el punto alto. Así es como se verá, 7 puntos y un espacio. Giramos, hacemos el punto para iniciar y las 2 cadenas. Una cadena de separación y esta vez no vamos a hacer aumento, solamente nos vamos a saltar a repetir los 7 puntos así como están. Ahora repetimos los 7 puntos, espacio, 10, espacio, 10, espacio y llegamos hasta el final. Cuando lleguemos hasta el final, volvemos a levantar y repetimos regresándonos para completar lo que serían las 3 vueltas, ya que cada uno de estos cuadros o bloques va a llevar 3 vueltas. Una vez llegamos hasta el final, completamos lo que sería punto sobre punto. Teníamos 7, en este sí vamos a hacer un aumento, lo metemos por dentro de la argolla y ya completamos el 8º punto. Ahora hacemos la cadena de separación lazada y contamos 1 y 2. En la cadena número 2, ahí vamos a colocar lo que sería el punto alto. Giramos y vamos a repetir ahora lo que sería la vuelta de los espacios. Hacemos el punto, ya que siempre vamos a iniciar y terminar de la misma forma. Punto bajo y 2 cadenas de altura que pertenecen al punto alto. Ahora hacemos 1 y 2 cadenas de separación. Contamos en la base 2. Esta sería la primera, la del espacio. Contamos la segunda y en la tercera hacemos el punto alto. Ya tenemos el espacio. 1, 2 cadenas de separación. Saltamos 2 y punto alto. Y hacemos el último, 2 cadenas de separación, saltamos 2 y en el tercero punto alto.
Ahora pertenece una cadena de separación, ya que es el espacio pequeño. Hacemos la cadena de separación, el punto, repetimos los 3 espacios de 2 cadenas y así vamos a estar haciendo hasta que lleguemos solamente hasta este punto, ya que vamos a estar reduciendo cada 3 vueltas lo que sería uno de estos bloques o cuadrados. Cuando terminemos la vuelta, llegamos hasta lo que sería un espacio antes de llegar al final. Ahora vamos a comenzar a rellenar una vez más. Giramos y nos regresamos tejiendo en estos espacios hacia arriba. Hacemos el punto, 2 cadenas y comenzamos a rellenar. Son 2 puntos por cada separación, un punto encima de cada punto y así hasta que lleguemos al espacio pequeño. Lo repetimos así como está, luego repetimos lo mismo en los otros hasta que lleguemos al último espacio. Cuando lleguemos a la parte final, repetimos todos los puntos que corresponden a los 2 espacios. Tenemos un total de 7. Ahora vamos a hacer 3 en esta parte. Hacemos 1 en cada cadena. 1 y 2. Y el otro lo hacemos por fuera, solamente lazada, y tomamos así por dentro de la argolla y lo tejemos. Ya tenemos 10 puntos altos. Ahora cadena de separación lazada y en la segunda cadena de abajo hacia arriba, ahí hacemos lo que sería el punto alto. Volvemos a girar, levantamos el punto y esta vez ya no vamos a hacer aumento. Hacemos lo que serían las 2 cadenas para completar y una de separación. Nos saltamos el espacio, pasamos y repetimos los 10 puntos así como están. Punto sobre punto, repetimos espacio sobre espacio y punto sobre punto hasta que lleguemos al último. Cuando lleguemos al último volvemos a girar y nos regresamos hacia atrás para completar lo que sería la tercera vuelta. Cuando lleguemos al final y completemos el último, vamos a hacer una cadena de separación dentro de la argolla. Vamos a tejer un punto alto, nos va a quedar este espacio, otra cadena de separación y en la segunda tejemos lo que sería el punto alto. Giramos y ahora corresponde lo que sería una vez más la vuelta de los espacios. Hacemos el punto y las 2 cadenas que pertenecen al punto alto y una de separación. Encima tejemos el punto alto, una cadena de separación, justo encima del otro punto hacemos un punto alto y ahora sí vamos a hacer 2 cadenas de separación. Saltamos 1 y 2 en el número 3, hacemos el punto alto, 2 cadenas de separación, saltamos 2 en el número 3 punto alto y en el último otras 2 cadenas, saltamos 2 y en el 3 hacemos el punto alto. Ya tenemos los 3 espacios que pertenecen al cuadro grande. Ahora hacemos una cadena y hacemos el espacio y luego hacemos otros 3 para llegar hasta este punto, porque vamos a dejar una vez más lo que sería este espacio sin tejer. Terminamos la vuelta de los espacios, volvemos a girar y ahora volvemos a repetir. Vamos a rellenar todos los espacios. Hacemos este pequeño y rellenamos lo que sería este también, solamente punto sobre punto y donde están las 2 cadenas de separación hacemos los 2 puntos. Una vez llegamos al último, ahora corresponde repetir el espacio, una cadena y encima del punto hacemos un punto alto. Y vamos a hacer 3 puntos más en este lado para completar 4. Hacemos el primero. Contando el del inicio ya van 2. Hacemos el segundo y el tercero. Y ya tenemos un total de 4 puntos juntos. Ahora giramos. Levantamos el primero. Y una cadena de separación. No saltamos nada, solamente pasamos al próximo y lo repetimos.
1, 2 y 3. Hacemos la cadena y saltamos al próximo y comenzamos a repetir punto sobre punto. Cuando llegamos al final, en esta vuelta no vamos a hacer ningún cambio. Vamos a tejer los 3 puntos tal como estaban en la parte de abajo. Cadena de separación lazada y luego en la tercera cadena vamos a hacer un punto alto. Giramos una vez más y ahora corresponde lo que serían la vuelta de los espacios. Hacemos el punto y las 2 cadenas que pertenecen al punto alto más 2 de separación, 1 y 2. Saltamos los 3 puntos y hacemos el punto alto. Una cadena, porque viene el espacio pequeño. Ahora 2 cadenas de separación y comenzamos a repetir encima de este cuadro lo que serían los espacios y vamos a dejar este último también sin tejer. Terminamos, giramos y vamos a repetir. Lo primero que vamos a hacer es rellenar los 3 espacios y repetir el espacio pequeño. Repetimos lo que fue rellenando los espacios, el espacio pequeño, y ahora vamos a hacer otros 2 puntos dentro de esta argolla, 1 y 2. Contando el que teníamos encima, tenemos 3, una cadena de separación y en la segunda cadena hacemos el punto alto. Giramos el trabajo y ya no vamos a hacer ningún cambio. Vamos a estar haciendo el espacio, los 3 puntos, espacio, 10 puntos y así vamos a hacer lo que serían las 3 vueltas que necesitamos en total, repitiendo exactamente lo mismo. Ya que repetimos las 3 vueltas exactamente iguales, los 3 puntos, los espacios y todo exactamente igual, ahora vamos a cortar la lana. Hacemos el nudo y vamos a comenzar con el siguiente color en lo que sería la parte de abajo. Todo lo que hicimos en este lado lo tenemos que hacer en el otro lado con el otro color. Para comenzar con el siguiente color les voy a mostrar con lo que sería un bloque y ya los demás los van haciendo ya que todos son iguales. Vamos a unir en la tercera cadena. Tomamos la lana y hacemos el nudo y lo colocamos acá en la tercera cadena. Apretamos y ahora vamos a hacer ahí mismo el punto bajo porque acuérdense que siempre comenzamos con puntos bajos. Comenzamos con el punto bajo y ahora levantamos las 2 cadenas. Como ahora corresponden lo que serían las vueltas de los espacios, pues tenemos que mantenerlas. Hacemos 2 cadenas de separación. Saltamos 1 y 2, en el número 3 vamos a hacer el punto alto. Ya tenemos el primer espacio. Si se fijan en este lado teníamos 2 espacios, pues en este tenemos que tener también lo que serían 2 espacios. Hacemos 2 cadenas de separación lazada, saltamos 2 en la base, 1 y 2 y en el número 3 vamos a hacer el punto alto pero sin terminarlo. Lo pasamos así y lo reservamos en el gancho. Ahora lo vamos a unir lazada y lo vamos a unir aquí en el espacio entre vuelta y vuelta. Hay un espacio, ahí vamos a colocar, sacamos así, pasamos la aguja por 2 y ahora que tenemos las 3 hebras las cerramos de una vez. Y ya nos quedaron los 2 espacios más el pequeño. Levantamos 2 cadenas, 1, 2 cadenas, lazada y unimos en el próximo, entre espacio y espacio en ese punto, tomamos, sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos, será como haciendo el punto alto pero atravesado. Ahora giramos el trabajo y comenzamos a rellenar el espacio porque nos tiene que quedar de la misma forma que el verde. Hacemos lazada y comenzamos a rellenar. Por las 2 cadenas van a ir 2 puntos, 1, en el próximo otro,
punto sobre punto. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Pueden estar mirando el lado verde para que sea bien fácil. Se pasan a este lado, hicimos en este lado lo que serían 7 puntos, es decir, tenemos que hacer estos 3, ya que tenemos los 4, serían estos 4 de aquí. Ahora tenemos que hacer 3 y el espacio. Ya que terminamos la vuelta, les voy a explicar para que les quede claro. Esta vuelta es esta. La blanca sería esta, para que no se pierdan, sería esta. En esta que teníamos al final, 3, 6, 7 puntos y el espacio. Aquí que tenemos 3, 6, 7 puntos y el espacio. Ahora corresponde lo que sería esta vuelta. Al final tenemos 3, 6, 7 y el espacio. No hicimos aumento, pues vamos a hacer lo mismo en este lado. Giramos, hacemos el punto abajo, 1 y 2 cadenas de altura más una de separación, que sería el espacio. Nos pasamos encima, tejemos el punto alto, 1 encima de cada uno hasta completar lo que serían los 7. Ya tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una vez más volvemos a mantener los 7. El último nunca lo vamos a cerrar por completo, lo dejamos así con la lazada encima del gancho, ya que tenemos que unirlo entre punto y punto. Nos pasamos aquí, hacemos lazada, tomamos en el centro, sacamos hebra, pasamos por 2 y las 3 que nos quedan en el gancho las cerramos de una vez. Ya tenemos una vez más lo que sería el espacio que tiene que continuar. Hacemos 2 cadenas de altura, lazada y unimos ahora en la tercera cadena en el último, también con un punto alto pero atravesado. Sacamos así hebra, pasamos por 2 y cerramos y ya tenemos de nuevo el espacio. Volvemos a girar y ahora rellenamos todo por completo. Como en este lado hicimos un aumento, ahora tenemos 3, 6, 8, pues vamos a hacer lo mismo en este. Vamos a tejer los 7, 1 dentro de la argolla y por último lo que sería la argolla. Ya que terminamos, tenemos el espacio exactamente como el de este lado. Ahora vamos a continuar con lo que sería esta línea. En el inicio que tenemos 3 espacios grandes, pues acá debemos tener lo mismo. Tenemos el punto, ahora serían 2 cadenas de separación. Saltamos en la base 1 y 2, en el número 3 vamos a hacer el punto alto. Ya tenemos el primero, 2 cadenas de separación, saltamos 1 y 2 en el tercero, punto alto, tenemos el segundo espacio y 1 y 2 y en el tercero hacemos el último. Pero acuérdense que el último siempre lo vamos a dejar sin terminar porque lo vamos a unir. En este no hay que dejarlo sin terminar porque todavía nos queda espacio. Es cuando lleguemos a donde está el desnivel o el escalón, es cuando lo vamos a dejar sin terminar. Aquí sí lo terminamos. Ahora corresponde el espacio pequeño, justo encima. Hacemos el punto alto. Ya vamos siguiendo el mismo patrón. 2 cadenas de separación. Y continuamos repitiendo lo que serían los 3. Aquí sí vamos a dejarlo sin cerrar, ya que lo vamos a unir en el tercero. Ahora que sí llegamos ya a lo que sería el escalón del cuadro, lo dejamos así y hacemos lazada, unimos entre lo que serían los puntos. Ahí metemos el gancho, sacamos hebra, pasamos por 2 y luego que tenemos las 3 las cerramos. Y ya nos quedó el espacio que va en la parte de abajo. Levantamos 2 cadenas, lazada y unimos en el próximo. Haciendo el punto alto atravesado, sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Ahora volvemos a girar y comenzamos a rellenar los espacios también en este lado y vamos a contar los mismos que nos hayan quedado en esta línea
nos deben quedar en el lado blanco. Esto vamos a hacer hasta que lleguemos a la parte de encima a unir con el color verde. Una vez ya unimos, tenemos todo parejo unido con el verde, ahora vamos a regresarnos porque vamos a continuar con la vuelta, que sería la de los espacios. Hacemos el punto que corresponde al inicio, las dos cadenas, y ahora vamos a hacer dos de separación, 1 y 2, lazada, saltamos 1 y 2, en el número 3 hacemos el punto alto, una cadena de separación, hacemos el espacio pequeño, 2 cadenas, saltamos 2 en la base, en el número 3 hacemos espacio, así vamos a estar haciendo toda esta vuelta hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final vamos a terminar exactamente como en el inicio, siempre igual que hacemos el inicio, hacemos el final. Hacemos una cadena de separación lazada y en la última, ahí hacemos el punto alto. Giramos. Y ahora vamos a comenzar a rellenar los espacios. Primero levantamos 3 cadenas, que será el primer punto. Hacemos el punto bajo que pertenece a la primera cadena y 2. Ya tenemos el punto alto, una cadena de separación y encima del punto lo vamos a unir con punto alto. Nos quedó ese espacio. Ahora una cadena de separación porque corresponde el espacio pequeño. Hacemos ahí el punto alto, ya tenemos el espacio pequeño. Ahora de aquí en adelante comenzamos a rellenar de la misma forma. Rellenamos los 10 puntos, el espacio pequeño y así hasta terminar la vuelta. Una vez llegamos al final, hacemos una cadena y hacemos lo que sería el punto alto. Giramos. Volvemos a levantar lo que serían 3 cadenas, que sería el punto del inicio, y una cadena de separación. Esta vez nos vamos a estar saltando este punto y nos vamos a pasar directamente a donde están los puntos cerrados. En esta forma, un solo espacio, y ahora repetimos lo que serían los 10, espacio pequeño, 10 y así hasta concluir la vuelta. Una vez llegamos al final, ahora hacemos lazada, la cadena, nos saltamos el punto tal y como hicimos en el inicio y acá en el final hacemos el punto alto. Ya que aquí vamos reduciendo, volvemos a voltear el trabajo y repetimos lo que serían las 3 cadenas que pertenecen al punto más una de separación, lazada, y pasamos directamente a encima del punto y comenzamos a repetirlos. Esto vamos a hacer todo lo mismo hasta terminar. Cuando llegamos al final terminamos de la misma forma con las 3 cadenas. Ahora volvemos a girar. Ya se ve cómo va tomando lo que sería la forma de la tapa. Ahora levantamos 3 cadenas, que sería el punto del inicio, y 2 cadenas de separación, puesto que vamos a comenzar la línea de los espacios. Saltamos 1 y 2, en el número 3 hacemos el punto alto, 2 cadenas de separación, saltamos 2 en el 3 punto alto y así vamos a mantener todo haciendo 3 espacios en los grandes y haciendo el espacio pequeño al final. Terminamos la vuelta. Ahora volvemos a girar e iniciamos de la misma forma las 3 para el punto alto y una cadena de separación. Hacemos lazada y por dentro, aquí en este espacio, vamos a hacer un punto alto. Ahora uno encima del punto. Donde están los espacios hacemos 2, luego uno encima, hasta que lleguemos a este punto vamos a completar lo que sería un total de 8. Ya tenemos aquí los 8, 3, 6, 8. Ahora continuamos haciendo lo que serían los bloques del centro o cuadrados del centro, que van exactamente igual con los 10 puntos, y cuando lleguemos al final hacemos lo mismo que en este para completar 8.
Terminamos la vuelta, terminamos con 7, exactamente como en este lado, y el espacio. Ahora volvemos a voltear, hacemos las 3 cadenas de altura y una de separación, que serían 4, lazada, saltamos 1 y hacemos el punto en el próximo. Y ahora repetimos punto sobre punto, nos deben quedar un total de 7. Aquí teníamos 8, en la próxima vuelta nos van a quedar 7 y luego repetimos los del centro exactamente igual, y en el final hacemos también una disminución, saltamos un punto para terminar con 7. Terminamos la vuelta. Ahora volvemos a iniciar. En la siguiente hacemos las 3 cadenas que pertenecen a la altura y una de separación. Hacemos lazada y esta vez vamos a saltar 3 en lo que sería la base, y en el número 4 ahí vamos a hacer el punto alto. Hacemos 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Ya tenemos así 4 puntos altos. Ahora seguimos repitiendo el espacio pequeño, los 3 cuadros del centro, y cuando lleguemos al final volvemos a hacer lo mismo. Saltamos los 3 y unimos hasta el final para que nos queden solamente 4 puntos. Llegamos al final, ya terminamos lo que serían los espacios. Ahora volvemos con la vuelta de lo que serían los cuadros, hacemos las 3 cadenas de altura y la de girar, pero esta vez vamos a saltar 1 y 2, vamos a unir en el tercero, ahí vamos a hacer el punto alto. En el que le sigue también vamos a hacer un punto alto para tener un total de 2. Ahora sí corresponde ya lo que sería la secuencia normal, el espacio, que es con una cadena de separación, de aquí 2 cadenas y tejemos los espacios estos exactamente iguales, regulares, y cuando lleguemos a este lado vamos a hacer la misma reducción que hicimos en este lado. Nos deben quedar 2 puntos y la argolla. Terminamos la vuelta, llegamos al final, volvemos a girar y levantamos las 3 cadenas y una de separación, hacemos lazada, saltamos este punto y en el siguiente ahí vamos a hacer el punto alto. Hacemos una cadena y hacemos el espacio que pertenece en la parte de abajo. Y ahora de aquí en adelante rellenamos lo que serían los espacios. Vamos a comenzar esto una vez más, pero solamente vamos a hacer 2 vueltas para terminar. Rellenamos el segundo espacio, el tercero, y cuando lleguemos al final vamos a saltar el punto y hacer exactamente lo mismo. Terminamos la vuelta, giramos y ahora vamos a hacer la última. En esta parte solamente vamos a dejar 2 vueltas porque ya sería el tamaño de la taza, de la tapa. Hicimos las 3 cadenas más una de separación. Nos vamos exactamente, saltamos este y nos vamos a poner ya en el número 10, donde está, saltamos el espacio y ya. Ahora comenzamos punto sobre punto, este espacio sí lo mantenemos, punto sobre punto, espacio, punto sobre punto, y luego nos saltamos el espacio y unimos con punto deslizado para hacer entonces lo que sería el borde o la terminación. Una vez terminado, ya tenemos lo que sería todo el tamaño de la tapa. Ahora vamos a comenzar a hacer el borde o terminación. Aquí mismo vamos a hacer un punto bajo para iniciar y vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas y vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo lugar. 1 y 2. Ya tenemos los 3 puntos altos en el mismo espacio. Hacemos 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 3 puntos altos para tener un abanico. 1, 2 y 3.
Ya tenemos en la esquina lo que sería este abanico de 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Esto solamente va a ser en las 4 esquinas. En los demás no vamos a estar haciendo abanicos, sino solamente el grupo de 3. Hacemos 2 cadenas de separación, saltamos un espacio y en el siguiente hacemos 3 puntos solos. 1, 2 y 3. 2 cadenas de separación, lazada, saltamos un espacio que sería este, en el próximo volvemos a hacer 3 puntos. Esto vamos a estar haciendo por todo el borde hasta que lleguemos a la esquina donde vamos a repetir el abanico, es decir, 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo espacio. Una vez llegamos al final, si saltamos este espacio quedaríamos en este y necesitamos quedar en el último. Lo que vamos a hacer es lazada, hacemos un punto por dentro y ya nada más nos quedaría un solo espacio, un punto por dentro, uno encima, aquí donde está el espacio, ahí hacemos un punto y luego el otro por dentro del espacio. Ya tenemos lo que serían los 3 puntos. Ahora hacemos 2 cadenas de separación y como esa es una esquina, corresponden otros 3 en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Ya tenemos lo que sería, una vez más, el abanico de la esquina. Ahora vamos a tejer en lo que sería este espacio de aquí. Hacemos las 2 cadenas de separación, saltamos 2 en la base, 1 y 2. En el número 3 ahí hacemos el punto alto. 1. En la próxima hacemos 1, serían 2. Y en la próxima cadena, que sería la del centro, ahí vamos a hacer el tercero. Ya tenemos, una vez más, los 3 puntos que veníamos haciendo en este lado. Hacemos 2 cadenas de separación y volvemos a saltar. 1 y 2, en el número 3 volvemos a colocar y hacemos un punto. Luego en la siguiente cadena hacemos el otro punto, 3 puntos, 2 cadenas de separación, saltamos 2 y así hasta que lleguemos al otro extremo. Cuando lleguemos al otro extremo volvemos a hacer abanico y entonces continuamos en estos espacios saltándonos unos, así hasta terminar toda la vuelta y vamos a cortar la lana ya que vamos a cambiar el color. Al llegar al final unimos, cortamos la lana y así será como nos habrá quedado. Ahora vamos a hacer la última vuelta en el color verde. Tomamos la lana, hacemos el nudo y vamos a iniciar en el centro de una esquina, puede ser cualquiera. Ahí colocamos la lana y hacemos el nudo y lo apretamos muy bien. Una vez lo tenemos bien apretado, vamos a hacer un punto bajo para iniciar. Levantamos 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Esto lo vamos a estar tejiendo bien flojo. Hacemos lazada, nos pasamos por dentro de esa hebra y vamos a hacer un punto alto, pero vamos a estirar la hebra para que nos quede flojo. Pasamos por 2 y cerramos. Y una vez más por dentro de la hebra, metemos el gancho, sacamos, la estiramos y hacemos un tercer punto. Contando las cadenas ya tenemos 3. Esto lo vamos a unir en el próximo espacio, es decir, dentro de este espacio ahí hacemos un punto bajo y nos quedó de esta forma. Levantamos 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas lazadas por dentro de ese punto, hacemos un punto alto y un segundo punto alto. Contando las cadenas volvemos a tener lo que serían los 3 puntos altos y los unimos en el próximo espacio, es decir, en este lado, con punto bajo. Así será como nos irá quedando. Vamos a ir haciendo esto por todo el borde hasta que lleguemos al final, donde hacemos el último y lo unimos con punto deslizado y cortamos la lana. Una vez terminamos lo que sería la decoración de color verde, unimos con el punto deslizado y cortamos. Ahora vamos a colocar el lado de color verde hacia arriba, el lado de color blanco hacia abajo y vamos a comenzar a hacer lo que sería la parte de atrás, que es la que va a sujetarse de la tapa.
Comenzamos por un lado. Vamos a dejar lo que serían dos espacios de bloques, 1 y 2. Y vamos a comenzar justo en la primera línea del bloque 3, donde está esta cadena. Ahí vamos a iniciar. Pueden colocar la lana verde o la blanca, la que ustedes gusten, para poner lo que sería la parte de atrás. Pero vamos a girar hacia el lado revés y vamos a comenzar. Tomamos 1, 2 bloques, comenzamos en el bloque número 3. Ahí metemos así el gancho y hacemos el nudo. Lo apretamos y levantamos unas 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Nos pasamos al próximo, miren, la próxima cadena y hacemos un punto bajo. Nos quedó esta argolla. Volvemos de nuevo. 1, 2, 3, 4. Saltamos lo que sería el grupo y tomamos la argolla y hacemos un punto bajo. Y ya tenemos la siguiente. Así vamos a estar haciendo en cada uno de los espacios. Cuando lleguemos aquí a la parte de abajo, entonces lo vamos a unir en el centro de los puntos y así vamos a estar haciendo hasta que lleguemos al otro extremo exactamente en la misma línea de este lado. Una vez llegamos al final, unimos en el último. Aquí nos quedó un bloque, 2 bloques. Tenemos exactamente lo mismo que en el otro lado, un bloque, 2 bloques. Iniciamos en este lado. Ahora levantamos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas y vamos a hacer 4 de separación. 1, 2, 3 y 4. Serían un total de 8. Vamos a girar el trabajo y vamos a regresarnos tejiendo ahora encima de estos puntos. Ya tenemos aquí las 8 cadenas. Las enderezamos, sacamos el gancho. Vamos a hacer dobles puntos altos. Hacemos 2 lazadas en el gancho y nos pasamos justo aquí encima del punto bajo y hacemos un punto alto doble. Sacamos una vez, pasamos 2 veces y cerramos. Y nos quedó en esta forma. Hacemos 4 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4 cadenas de separación. Doble lazada y nos vamos al próximo. Aquí justo en el punto bajo, ahí metemos el gancho, sacamos hebra, pasamos por 2, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el próximo cuadro. Así vamos a estar haciendo con todos hasta dar la vuelta. Cuando llegamos al final, así será como nos irá quedando. Va dando toda la vuelta en forma de una malla. Ahora que llegamos aquí al final, volvemos a levantar lo que serían 4 cadenas, puesto que estos simularían a lo que sería el punto doble alto. Aquí donde terminamos hacemos las 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Pero esta vez solamente vamos a hacer 3 de separación. 1, 2 y 3. Eso va a ser el único cambio. Volvemos a hacer doble lazada y nos pasamos justo encima del punto y ahí hacemos el punto doble alto. Pasamos por 2, pasamos por 2 y cerramos. Volvemos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas de separación, doble lazada, próximo, encima, volvemos a hacer el doble punto alto. Así vamos a hacer hasta terminar. Cuando lleguemos al final volvemos a levantar 4 cadenas, pero esta vez van a estar separados solo por 2. Doble punto alto, 2 cadenas. Luego volvemos otra vuelta donde vamos a hacer 4 cadenas de altura, pero solamente una de separación y esa será la última vuelta. Ya que terminamos la última vuelta donde hicimos el doble punto alto separado por solamente una cadena, este será el final. Así será como se verá. Lo van a probar cada uno en la tapa de su baño para que sepan cuántas cadenas van a necesitar para ajustar hasta el otro lado y les quede bien. En mi caso yo le coloqué 9 cadenas. Ahora vamos aquí y contamos 1, 2, 3 y en el número 4, en la cadena número 4, solamente tomamos la hebra, la pasamos por dentro,
La recogemos, hacemos el nudo y lo cortamos. Para comenzar a decorar, vamos a tomar lo que sería el lado blanco. Yo voy a estar colocando unas flores en color amarillo. Si ustedes gustan colocarles estas mismas, ya yo tengo un video donde se las enseñé a hacer con diferentes, con 2 vueltas, con 3 vueltas, otras con 4. Ustedes también escogen el tamaño. A esta le puse 3 líneas de pétalo y luego voy a colocarle 4 hojas que también se las enseñé a hacer en otro video, pero ustedes pueden decidir qué cantidad, qué tamaño o cómo decorar su baño. Ahora vamos a tomar, en mi caso, una aguja lanera con una hebra de lana de color blanco, que es donde vamos a estar colocando las flores para coserlas. Voy a colocar una en un lado, luego una hoja, una flor y por último una hoja. Lo mismo voy a hacer hacia el otro lado, hacia la parte blanca. Coloco una hoja, una flor y por último una hoja. Esto lo vamos a estar cosiendo por la parte de abajo. Tomamos solamente la parte de abajo de la flor, lo que serían las cadenas para que no se vea, y lo vamos cosiendo con pequeñas puntadas en esta parte. Vamos cruzando la aguja hacia arriba, tomamos por la parte de abajo las cadenas para que no salgan los puntos hacia la parte de arriba, y así vamos a hacer lo mismo con la hoja. Si ustedes gustan lo pueden pegar con silicona caliente, pero no se los recomiendo, aunque es mucho más fácil, porque si lo lavan luego con agua caliente se les va a despegar o se les va a hacer feo. Lo mejor es coserlo con la lana, o si gustan, para que sea más fácil, con hilo y aguja, que como es más delgadito la hebra se va a notar muchísimo menos. Una vez listo, así será como nos habrá quedado. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor no olviden darle like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.